Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Tercer episodio de Universo Enmascarado dedicado al cine británico. Concretamente, la película de hoy es anglo-británica, producida por Estados Unidos, acompañada de Hawk Film, Aves de Presa, la productora del maestro, y rodada en Gran Bretaña. Sórdida, frenética, visceral, llena de drugos y con Malcolm McDowell en la que probablemente sea su interpretación más espectacular. Censurada y vilipendiada en su momento, a día de hoy ha alcanzado el estatus de clásico de culto. Con sus partidarios y sus detractores, Stanley Kubrick filmó una obra maestra distópica en la que la violencia tiene forma de vaso de leche plus, con veloceta o con dencromina. Señoras y señores, bienvenidos a la Garnier, bienvenidos a la Naranja Mecánica. He de confesar una cosa. No soporto la escena inicial en el Korova Milk Bar, pero no por lo que estáis pensando, puesto que el momento es icónico e inolvidable, sino por lo que beben Malcolm McDowell y sus drugos. Leche sola, Dios mío, no puedo con ella. Es algo superior a mis fuerzas. ¿Queréis matarme? No me peguéis un tiro como hicieron esos gángsters con Burr Lancaster en Forajidos. Dadme leche plus y primero enloqueceré, y luego moriré tras intentar reprimir una arcada. Qué poco glamour para el fantasma de la ópera, fallecer tras beber leche. En fin, se la vi. Bueno, basada en la novela de Anthony Burgess, una película distópica ambientada en una Inglaterra futurista en la que la ultraviolencia y la protesta juvenil están en la orden del día. El título en inglés, A Clockwork Orange, se deriva de la expresión Cockney. Un Cockney es un habitante del bajo East End londinense. Cockney era Claude Rains, actor al que admiro profundamente, no solo porque encarnó al fantasma llenando la Garnier de talento, con permiso de Lon Chaney, claro, si bien la leyenda de Colorado Springs lo hizo en clave silente, sino por esa interpretación portentosa del hombre invisible. Fue el padre del hombre lobo, el capitán Louis Renault en Casablanca, el señor Skeffington, película de Vincent Sherman, amante de Bette Davis y John Crawford, tenéis el episodio disponible en el podcast, y un sinfín de interpretaciones que sin duda le encumbraron al Olimpo. Pero bien, centrándonos ya en la Inglaterra distópica que nos muestra Stanley Kubrick, un Cockney es un acento así muy peculiar, así como muy cerrado. Poned entrevistas de Claude Rains en YouTube o en documentales que tengáis por ahí, por ejemplo, en Las joyas de los monstruos de la Universal hay entrevistas a su hija, me parece, ahí lo explica bien. En la del hombre invisible, ¿sabéis lo que os digo, no? El cofre este de la Universal. Pues en la película del hombre invisible, en el material extra, hay una entrevista a la hija en la que explica los problemas que tuvo su padre y cómo tuvo que, variar ese acento, porque al parecer, no lo contrataba nadie, porque era un poco así extraño, una historia un poco rocambolesca. Bueno, lo dicho, centrándonos en la Inglaterra distópica que nos muestra Stanley Kubrick, yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza al hablar de la Naranja Mecánica es ultraviolencia. Toda la visceralidad y el salvajismo concentrados en una película. Se trata de una sucesión de imágenes impactante, cuya brutalidad no deja indiferente a nadie. Yo siempre digo que si alguien sufre del corazón, no vea la que probablemente, y digo probablemente porque en el cine, como todo en la vida, hay opiniones, y no creo que haya unanimidad, la que probablemente sea la obra cumbre de Kubrick. ¿Por qué es tal el realismo
la ferocidad con la que está filmada, cómo maneja los planos, las peleas, la del teatro, cuando van paseando y de repente McDowell tira a sus compañeros al Támesis, concretamente en la parte sur del río. La escena tiene lugar en el Thamesmead Housing Estate. Y por supuesto la famosa secuencia de la violación en la que la actriz Adrienne Corry, que encarna a la mujer del escritor Anthony Burgess, se incorporó al proyecto tras el abandono de las otras dos intérpretes, las otras dos actrices, ya que tenían que estar desnuda durante varios días, debido a que Stanley Kubrick pensaba minuciosamente cada plano, etcétera, etcétera. De hecho, esa escena, según se dice, tuvo que rodarse 39 veces, hasta que Malcolm McDowell, que golpeaba de verdad a Corry, le daba golpes reales, dijo: no puedo pegarle más. Así que imaginad lo que supuso ese rodaje. La escena está basada en la violación de la mujer de Burgess. La violaron 4 marines norteamericanos desertores. Le pegaron una paliza y él se inspiró en ese suceso trágico y aterrador para escribir la novela. Por supuesto, la película generó mucha controversia y no solo fue censurada en Estados Unidos, donde fue calificada X en su estreno original, sino que Kubrick cortó voluntariamente 30 segundos de la cinta para su reestreno. Y entonces se calificó como R y fue reestrenada en 1973. En el Reino Unido la violencia sexual fue considerada extrema. La prensa culpó la influencia de la película en un ataque a un indigente y de una violación en la cual los atacantes cantaron Singing in the Rain. Kubrick, de hecho, pidió a la Warner que retirase la película de Gran Bretaña porque en un momento dado se encontró bajo mucha presión, llegando incluso a recibir amenazas de muerte hacia él y su familia. En Argentina, por ejemplo, no se estrenó hasta 1985, cuando ya la democracia estuvo asentada. Recordemos que la dictadura de Videla duró 5 años, del 1976 a 1981. Y aquí en España se estrenó en 1965, aunque no había muerto Franco todavía, pero lo que ocurrió fue que Kubrick no veía con buenos ojos que se estrenara en países en los que mandaban dictadores, porque suponía que su obra sufría cortes, que llegaban los censores y lo cortaban. Claro, esa suposición era correcta en líneas generales, pero en España lo que ocurrió fue que se estrenó en el Festival de Valladolid, que hasta la edición anterior, paradójicamente, se llamaba Festival de Cine Católico. De ahí que alguien, no sé quién, pero alguien hizo algunas copias y la exhibió en cines pese a la oposición del cineasta. Eso es una curiosidad que yo leí recientemente, de la que no estaba al tanto. Nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Aunque yo creo que lo interesante es ver un poco cómo se gestó el proyecto. Veamos, partamos de la base de que la novela apareció en Londres en 1962. Invitaron a Burgess a la televisión y se recreó el primer capítulo. Posteriormente hubo un debate muy acalorado, con mucha controversia, y finalmente el programa en cuestión tuvo 9 millones de espectadores. El escritor, mientras volvía a casa en tren, hizo cálculos. Pensó: si tan solo el 1% de los televidentes compra mi libro, yo dejo de pasar penurias económicas. Mis problemas estarían solucionados. Pero eso no sucedió. La gente se dio por satisfecha con la discusión, con aquel debate, con alguna nota de prensa, y ya está. Eso les bastó para poder hablar del tema. Y unos meses después se publicó en Estados Unidos. Pero bueno, el editor en este caso hizo una modificación pues bastante notable, una modificación sustancial, eliminando el último capítulo. En él, Alex, hablo del libro, Alex se reformaba. Y ese final le quitaba oscuridad a la historia, le quitaba oscuridad a la novela. Y a Burgess le desagradó esa decisión, porque él había armado, había pergeñado una trama dividida en 3 partes, con 7 capítulos en cada una de ellas. Los que lo habéis leído pues sabéis a lo que me refiero. Y de este modo se rompió esa simetría y lo que él contaba
adquiría un tono mucho más lúgubre. Pero claro, no se pudo negar. No se pudo negar porque necesitaba la pasta, estaba arruinado y dijo, bueno, pues tengo que tragar. Y más adelante, una productora muy pequeña le compró los derechos por, ojo, $500. Y él firmó el contrato, claro, un contrato leonino, pero era tal la necesidad por la que estaba pasando que tuvo que hacerlo. En 1965 pareció que la naranja mecánica llegaría a las pantallas y a alguien se le ocurrió que los 4 protagonistas, los 4 integrantes de la pandilla, esos hooligans, esos ultras del futuro, podían ser encarnados por los Rolling Stones, con Mick Jagger en el papel principal. Imaginad lo que hubiera supuesto ver a Mick Jagger ahí pegando palizas. Yo no sé, no estoy muy de acuerdo. Hay gente que piensa que hubiera sido una de las grandes decisiones de casting de la historia del cine. Yo no lo sé, a mí me gusta ver a sus satánicas majestades en los escenarios, pero no sé yo en la actuación. Si bien hemos visto a Keith Richards dando vida al rey de los piratas en la tercera entrega de la saga, que no necesitaba maquillaje porque el pobre, como ya es medio momia, pues eso que se ahorran. Pero bueno, no sé, los 4 grandes dotes para el rock and roll, pero no sé yo si para la actuación hubiese resultado. Nunca lo sabremos. De hecho, el escritor Anthony Burgess, quería que Alex fuera interpretado por Mick Jagger, pero bueno, al final ese proyecto se diluyó y la Warner compró los derechos. El escritor se desentendió del asunto porque sabía que no iba a haber ningún dólar, porque, reitero, había firmado un contrato abusivo, un contrato leonino, empujado por la necesidad. Y sobre Malcolm McDowell, y esto es también curioso, le dijeron que lo estaba buscando Stanley para proponer una película. Y claro, él pensó en un primer momento que se trataba de Stanley Kramer, el director de Los Juicios de Nuremberg. Porque, claro, no conocía la filmografía de Kubrick. Y dijo, coño, Stanley Kramer, mira, bien. Y cuando el estudio intentó que el director cambiara a su actor principal por una cara más conocida, de hecho, le sugirieron a Kubrick, oye, cambia a este jovencito por Mick Jagger, que nos interesa. Kubrick respondió, o Malcolm McDowell o nada. Que no había película si no actuaba Malcolm McDowell. Y así fue como ocurrió. Y fue como se le adjudicó a Malcolm el que, vuelvo a utilizar la palabra, probablemente sea su papel más espectacular y más salvaje y más brutal de su carrera, de su dilatada trayectoria, porque ya es un veterano del séptimo arte. Bueno, continuamos. Burgess tenía miedo de que en la versión de Kubrick hubiese muchos desnudos frontales. Claro, los años en los que fue rodada, pues la censura. Pero bueno, un día lo llamaron para ver un primer corte, él no sabía lo que se encontraría, de hecho era gran detractor de Lolita, creía que Stanley Kubrick no había logrado transferir la clave de la novela de Nabokov, el lenguaje, algo verdaderamente difícil porque hay que tener en cuenta que los personajes de La Naranja Mecánica hablan en Nadsat, su propia lengua, y ese era precisamente uno de los mayores desafíos a los que se enfrentaba Kubrick. Y Burgess, concretamente, se basó en el slang inglés, en el ruso y en algún dialecto para crear esta nueva lengua de sus jóvenes protagonistas. Esa jerga de los drugos constituye uno de los factores que encumbraron la obra a la fama. Otro aspecto que no es baladí en absoluto es la música. En la novela, si os fijáis, Alex escucha a muchos compositores. Sin embargo, a la hora de llevarlo a la gran pantalla hubo que reducir considerablemente el número, quedando fundamentalmente Beethoven y su novena sinfonía. Y aquí abro un pequeño paréntesis para volver a hacer referencia al título. Burgess pensó llamar la novela El método Ludovico. El método Ludovico no es otra cosa que el tratamiento al que someten a Alex, lo de tenerlo allí
con los ojos abiertos, contemplando imágenes de ultraviolencia, mientras le aplican colirio permanentemente. Malcolm McDowell era muy joven cuando protagonizó la película, y en una ocasión, según se cuenta, se acercó a Kubrick para preguntarle cómo debía dar vida a Alex Delars, que es algo muy frecuente cuando los actores tienen que interpretar un papel, preguntar al director, oiga, ¿esto cómo debo hacerlo? Es algo lógico. Pero claro, nada es lógico con Stanley Kubrick en lo que atañe a según qué cosas, y la respuesta fue la siguiente. Ese es tu trabajo. Como diciéndole, búscate la vida, guapo, pero quiero que me hagas un personaje icónico. Tú tienes que interpretar a un asesino, pero que la gente empatice contigo. Algo realmente complejo, la verdad, porque el personaje en carne es un hijo de puta enfermo mental, así hablando en claro. Pero bueno, creo que superó con creces el reto. La verdad que Kubrick siempre tuvo fama de ser muy exigente, muy puntilloso. Yo, si me lo encuentro en la otra vida y me dedico a la actuación, ¿cómo será el plantel para que me llamen a mí, Pero bueno, si me dedico a la actuación, si se da ese caso, no me gustaría trabajar con él. No me gustaría nada. Y con Edward Norton tampoco es plato de gusto, según dicen. Dicen que es un tipo muy conflictivo. Pero bueno, los genios son así. Y hablando precisamente de ese carácter, para que veáis que no miento, McDowell tuvo que rodar 70 veces algunas escenas. Así que imaginad el percal. Vosotros imaginad llegar a un rodaje, por ejemplo, a las 10 de la mañana, llegáis a las 10 de la mañana y no salís de allí hasta por la noche porque el tío no está contento con las tomas y dice, no, otra vez, así hasta 70. Es salvaje. Y por cierto, la escena del tratamiento Ludovico, lo de los ojos que os decía antes, le provocó una lesión en la córnea. Un rodaje de lo más accidentado. La cinta contaba con 1,3 millones de presupuesto, pero terminó recaudando 130 millones de dólares. Y un año después del estreno, Kubrick impidió que se siguiera proyectando en Inglaterra, porque hubo una serie de crímenes en los que los perpetradores dijeron haberse inspirado en escenas de La Naranja Mecánica. Hubo un robo violento, una violación masiva, hasta un asesinato. Más allá de la repercusión en la prensa, el director no quiso que su creación sirviera como excusa para la barbarie, llegando, reitero, a recibir amenazas de muerte. Y ya para cerrar, os voy a dar algunas curiosidades. La primera, improvisando bajo la lluvia. ¿Con qué me refiero? Con esto, pues, me refiero a la canción Singing in the Rain. La canción Singing in the Rain que Alex canta y baila durante la paliza al escritor y la violación a su mujer. Eso no estaba en el guión. Y Kubrick le pidió a McDowell que improvisara y el actor pues cantó esta canción porque era la única que se sabía. Al director le gustó tanto que compró los derechos por $10.000. Segunda, Yogur Plus. La leche que bebían los drugos, la pandilla de Alex, en el Coroba Milk Bar tenía que cambiarse cada hora porque se cuajaba debido al calor de los focos. ¡Qué asco, por Dios! No puedo hablar de los productos lácteos, no puedo con la leche sola, Dios mío. Es que es de imaginármelo y me entra la arcada. En el Coroba Milk Bar servían leche con veloceta. Eso debe pegarte un chute, debe pegarte un colocón importante. Bueno, tercera, Beethoven, claro, directo a lo más alto, porque la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven suena en varias escenas. La escuchamos cuando Alex ve la película de Hitler, cuando el escritor intenta hacer que se suicide escuchando la canción a todo volumen, ahí en su casa, a toda hostia, o cuando fantasea con una escena sexual en la nieve. No es extraño que la película revitalizara las ventas de la sinfonía coral. Cuarta, este director es una víbora. ¿Por qué una víbora? Pues porque Kubrick hizo que el personaje de Alex tuviera una serpiente al enterarse de que a Malcolm McDowell le daban pánico los reptiles. Vaya bicho. Quinta, pánico escénico. Durante la escena en la que humillan a Alex en el escenario, McDowell se fracturó varias costillas. Era el pupas, la córnea, las costillas, luego lo de la serpiente, joder. Y aún así aguantó como un jabato. Leyenda. Sexta, con el agua al cuello.
¿Por qué con el agua al cuello? Pues porque en la escena en la que sus antiguos drugos le meten la cabeza en el abrevadero, Malcolm casi se ahoga porque falló el aparato de respiración. La escena en la que él va vagando por las calles y de repente se los encuentra y ellos trabajan de policías que lo intentan allí ahogar, pues le falló el aparato de respiración y casi se ahoga. O sea, imaginad lo que pasó este tío, madre mía. Ya te tiene que gustar actuar porque yo... Madre mía, cuántas penurias. Inspiración diabólica. El actor Heath Ledger se inspiró en el personaje de Alex para su interpretación del Joker en El Caballero Oscuro, que además le reportó un Oscar póstumo. Sí que es cierto que si uno ahora vuelve a ver Batman, observa esas reminiscencias de el líder de los drugos. Y por último, la fiebre naranja. Esto yo creo que lo sabe todo el mundo, y es que en un capítulo de Los Simpson, Bart aparece vestido como Alex, de blanco, con sombrero negro, con el bombín, y un ojo con pestaña postiza. En este caso, Bart no tenía que contener su deseo sexual, sino el de comer pastelitos. Bien, esas son algunas de las curiosidades de la película. La lista es bastante larga, tampoco es plan de estar aquí hablando 80 horas. Pero bueno, la conclusión que extraigo, ya sabéis que siempre hago una conclusión al final de los episodios, seré breve, es que vuelvo a repetir, creo que hay cosas que uno debe hacer una vez en la vida y una de ellas es ver La Naranja Mecánica. Sí que es cierto que no es una película para ver cualquier día o a cualquier hora, porque requiere atención no solo por esa visceralidad y esa violencia que se muestra en la pantalla, sino por la complejidad de la trama, ¿no? Es una historia, a mi modo de ver, en la que tienes que mantener la atención a lo largo de todo el metraje, no puedes despegar la vista de la pantalla, cosa difícil porque me parece también una película hipnótica, al margen de que lo que veamos sea tan brutal, y me refiero a esa violencia y esa forma tan descarnada de filmar las secuencias, pero bueno, eso no quita para que sea uno de los títulos imprescindibles, una de las obras cumbres en la filmografía de Stanley Kubrick, y no solo de la carrera del propio cineasta, sino de la historia del cine. Un título que alcanzó el estatus de clásico, de culto, y que todos en algún momento de nuestras vidas, aunque sea una vez, hemos de ver, porque bueno, es una experiencia que no deja indiferente a nadie. Es una película que, al igual que muchas otras, no hay término medio, ¿no? O la amas o la odias. No hay un punto intermedio en el que digas, bueno, pues sí y no. Es una cosa también muy, muy radical. En fin, poco más puedo decir. Malcolm McDowell es un crack. Stanley Kubrick es un director al que yo admiro profundamente, si bien hay títulos que me gustan menos que otros, pero bueno, es una filmografía, en mi opinión, de lo más interesante y de lo más compleja también. Y creo que si alguien quiere iniciarse en la trayectoria de este astro de la dirección, pues una muy buena opción es comenzar por La Naranja Mecánica. No va más, un placer volver a estar al otro lado del micrófono. Gracias por escucharme y un saludo fantasmagórico. Nos vemos en el próximo telón. Volveré.